Esta vez en Minicons vamos a construir una cocina que funciona de una manera diferente que las cocinas tradicionales. ¿Alguna vez oíste acerca de calentar cosas utilizando campos magnéticos? Para el programa de hoy en Minicons, cocina de inducción magnética. Es hora del cafecito en Minicons. Chusa, pero ya era hora del cafecito hace rato y sigue todavía. Oye, eso ahí. yo ya quiero mi café. Chusa, sí. ¿No hay alguna otra forma más eficiente de poder calentar? Con la cocina de inducción. Cocina de inducción, chusa. ¿Y eso? ¿Qué necesitas para eso? Es cuando una bobina y un capacitor entran en resonancia. Resonancia. Ah, ya. Utilizando un principio magnético. De hecho, utilizaríamos muchísima menos energía. No quemamos gas ni tampoco tanta corriente eléctrica. Es buena la idea, ¿no? Sí, está fácil hacerle. Vámonos. Ya apaga esta cosa de aquí, me voy. Y bueno, la verdad, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar este principio. Dentro de un cargador de celular típico tenemos un transformador con dos bobinados, un primario y un secundario. Ingresa una corriente en el primario, la IP. Eso genera corrientes en el núcleo, que es el marco azul que observamos. Son las IF, las que hacen que el núcleo de hierro se caliente. Lo que haremos para nuestra cocina es tomar la bobina primaria y enviarle una corriente desde dos circuitos. Uno de disparo y uno de fuerza o alta corriente. Y en vez del núcleo azul, poner otro núcleo con una hornilla, de forma tal que cuando la corriente circule a través de este bobinado, las corrientes de Foucault parásitas calienten la hornilla y por lo tanto cualquier cosa que pongamos sobre ella. Y en el programa de hoy, la cocina de inducción. Por eso, regresando a nuestra mesa de trabajo, volvamos al ejemplo del cargador o adaptador de celular, el cual tiene un efecto de calentamiento. Y como ustedes seguramente se habrán dado cuenta, ávidos seguidores de Minicons, todo adaptador o transformador, incluso los de radio o televisión pequeños, suelen calentarse. Usaremos esas corrientes que los calientan para elevar la temperatura, pero esta vez a propósito. Empezaré diciendo que, como saben, la corriente cambia de polaridad en el toma corriente y lo hace con 60 Hz de frecuencia, pero no es una frecuencia que nos sirva para este caso porque es demasiado baja. Para eso es el circuito de disparo, para aumentar la frecuencia de cambio de polaridad o resonancia de la que hablábamos antes. Otra cosa importante es que no solo necesitaremos una bobina, sino también otro elemento que almacene la energía que se requiere para el cambio de polaridad. Para eso este capacitor. Y claro, no nos olvidemos de nuestra hornilla, que tiene que ser de hierro o de acero, porque estas corrientes parásitas que calientan el aparatito son exactamente las que calentarán nuestra hornilla. perfecto, ya tenemos nuestra lista y ahora sí, solo vamos a conseguir. Vámonos. Pero claro, cambiar la frecuencia de oscilación no es algo que se hace con un aparatito comprado en la ferretería, y mucho menos en farmacia. Ahora vamos a hacer las fuentes en un software de simulación. Tendremos que construir unos ciertos circuitos como fuentes y programar un breve microcontrolador que varíe la frecuencia, ya que la oscilación mutua entre la bobina y el capacitor no puede lograrse con un cálculo. Y ahora, una vez más, a hacer la transferencia térmica, teniendo en cuenta que debemos calentar agua, conseguir el cloruro férrico y colocar los dos con mucho cuidado en una bandeja. En nuestro circuito tendremos un pequeño puente rectificador, un regulador de voltaje, borneras de entrada y salida, LEDs indicadores de voltaje y otros elementos más.
Siguiente paso, hacer un núcleo de hierro o de acero. Y lógicamente la forma más sencilla de hacer algo como eso es uniendo varias varillas de construcción a una más gruesa que servirá de núcleo. Ya está prácticamente listo todo, solamente nos falta poner en otro sitio ya la hornilla, bueno, que prácticamente es de esta inductancia, tenemos que ponerle un hierro nada más para que el núcleo ya no sea aire, por un lado. Y por otro lado, también tenemos que hacer cosas como por ejemplo soldar estos puntos comunes de los capacitores, porque la inductancia y la capacitancia van a ser las que van a estar resonando. Eso vamos a tener que darle un sitio más, ¿no? Además de eso, tenemos este retazo de acrílico, donde vamos a poner los controles, las luces y el encendido principal. Ahora, estas imágenes que ustedes están observando corresponden al corte con la soldadura de la hornilla redonda a partir de una plancha de acero para piso de bus que nos servirá perfectamente para este propósito. Ahora intentaremos que en realidad parezca una pieza redonda. Unimos el núcleo de varias varillas colocándolo en el centro del disco metálico que hemos cortado con solamente un poco de suerte. Listo, ya tenemos prácticamente todas las placas que necesitamos construidas y armadas, que es algo súper importante, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es esta placa con los optoacopladores, los 4 integrados que se observan, que aíslan las señales del micro de las entradas de los MOSFETs. Son estos 4 que tienen disipadores de calor. También pondremos señalización, pero dejaremos los circuitos a la vista. Pondremos un interruptor que encienda y apague las fuentes, pulsadores y colocaremos el núcleo de acero o hierro con el disco a manera de hornilla dentro de la bobina o bobinado primario. Y ahora vamos a ver cuál es la opinión de los expertos de nuestra cocina de inducción. Jonathan, estábamos preguntando a los estudiantes de aquí de la Politécnica Nacional qué les parece utilizar el magnetismo de una bobina en resonancia en vez de la corriente en una niquelina para poder cocinar tus alimentos. ¿Tú crees que eso sería una buena idea? Pensándolo bien, sí. Sería una buena idea porque además la forma de construir un circuito resonante es bastante sencillo. Claro, entonces viendo desde el punto de fabricación sería factible hacerlo. Y viendo desde el punto de ahorro de energía también, porque el consumo de corriente, en este caso obviamente de energía eléctrica, sería mucho menor. Claro, porque de hecho, o sea, estaríamos igual ahorrando energía eléctrica en este caso, ¿cierto? En el caso de las cocinas eléctricas. De ley. Y las que son a gas de igual manera, ya no tendríamos que utilizar de esa manera. Claro, pero tú te comprarías una de esas si tuvieras la oportunidad, una de esas cocinas de inducción. Yo creo que sí, si me va a ahorrar energía. Claro. Si es eficiente, como dijimos antes, yo creo que sí sería una opción. Sí, se lo usaría en mi casa. Sí, ¿no es cierto? Incluso para, bueno, a veces solemos estar como estudiantes, vivimos solos a veces. Ah, claro. Vivimos en lugares donde no podemos tener elementos muy grandes para cocinar o cosas así, sería un elemento sencillo y factible para utilizar. ¿Qué combustible quemas con una cocina de inducción? Ninguno, claro, exactamente. Claro, sí. Ahora a conectar las fuentes, cada una con su propio transformador, porque la corriente de cada una es algo alta y un solo transformador tal vez no sea suficiente. Los pulsadores para ajustar la frecuencia de resonancia. Hacemos algunas sueldas más para conectar los interruptores entre ellos. También colocaremos este interruptor general. Además, un cable ligeramente grueso para que soporte la corriente que todos los circuitos necesitan para poder funcionar. Entonces esto va a estar aparte. Y esto sí va a ser lo que va a calentar. Sí, Perfectamente. Entonces en este momento lo que nos falta hacer es hacer un solo grupo con esta bobina, con la hornilla, y tenemos que recubrir estos dos con la arcilla. Sí sabes hacer vasos, ¿verdad? supongo. Jugas con plastilina. Sí. Ah, ya, fantástico. Esta parte me gusta mucho. Siempre me gustó la plastilina. Aquí tenemos un problema.
Y es que no tenemos una forma eficiente de fijar la bobina al núcleo sin que ese elemento que una a ambos no se queme debido a la temperatura.